Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, esta es la clase que corresponde a los días que están, o sea, la semana que va entre el lunes 20 y el viernes 24, ¿sí? Para ¿cómo es? Segundo año de, o sea, ya sea segundo primero o segundo segunda de la Escuela Cooperativa Los Andes. Bien, bueno, estamos avanzando con este tema de la Constitución, ¿sí? De la provincia de Río Negro, ¿sí? La Constitución de Río Negro en particular. Recuerden que más adelante vamos a ver la Carta Orgánica de Bariloche y si todo sale bien, el año que viene van a estar viendo la Constitución Nacional, ¿sí? Bueno, ¿cómo es? Nosotros habíamos terminado en el artículo 22, en el video de la clase anterior, ¿sí? Y no habíamos hecho ninguna actividad la semana pasada, así que la idea es que en este video lo hagamos como poco contenido, ¿sí? Que lo hagamos cortito, porque después les quiero explicar una pequeña actividad bastante linda que tengo como armada, ¿sí? Bueno, bien, lo que sí, una aclaración antes de continuar, que los que vienen un poco como es lento ahí con las actividades que fuimos haciendo en todas estas semanas, por favor intenten ponerse al día o intenten comunicarse conmigo, ¿sí? Yo los puedo ayudar, les puedo dar una mano, podemos charlar a ver de qué manera ponernos al día y demás, o puedo contemplar, ¿sí? Cualquier situación, porque si alguno tiene algún problema o lo que sea, a mí me gustaría saberlo y me gustaría que charlemos, ¿sí? Pero díganmelo, ¿sí? Me pueden escribir a mi mail o me pueden escribir por Acadeu, ¿sí? Cualquiera de las formas está perfecta. Por Acadeu lo único que tienen que hacer es apretar responder a algún mensaje que yo les mandé, que les mando muchos, ¿sí? O sea, cada semana les mando uno al menos. Y si no es así, me pueden mandar un mail directo, ¿sí? A mi mail es andresgrad@gmail.com, ¿sí? Me escriben ahí y vemos cómo solucionamos cualquier problema, ¿sí? Pero necesito que nos pongamos al día. Bien, buenísimo. Arrancamos entonces, ¿sí? Seguimos con el artículo 23. De ahí en adelante no son muchos, pero lo bueno es que con esto vamos a terminar el capítulo 2, ¿sí? Así que vamos bien, vamos en buen camino. Yo voy a cambiar de escena, si es que puedo. No puedo. ¿Por qué no puedo ahora? No importa, lo cambio a mano. Ahí va. Bien. Bueno, lo que están viendo ahí, o sea, es la ley, ¿sí? Perdón, la Constitución de Río Negro. Y hasta acá habíamos llegado, ¿sí? Yo les había dicho, de hecho, que el artículo 22 era muy importante. La parte del final era importante. La parte del principio también era importante. Así que bueno, si no lo recuerdan pueden parar el video y retomar un poquito. Recuerden que a mí me importaba mucho eso de las 12, las 24 y las 48 horas, ¿sí? En el sentido de que si alguien te detiene, o sea, si la policía, por ejemplo, de Río Negro te detiene y te llevan a una comisaría, tienen 12 horas para notificarte, ¿sí? Por escrito, por qué razón te están deteniendo. Y está bueno porque en esa notificación dice, por ejemplo, el lugar en que te detuvieron, o sea, en qué comisaría estás detenido, la razón por la cual te detuvieron, la fecha en que te detuvieron, el horario exacto, etcétera, etcétera, y más que nada los motivos, ¿no? Y después, entonces, dentro de las primeras 24 horas le tienen que avisar a un juez para que el que se encargue de vos sea un juez y no la misma policía solamente, ¿sí? Y después, dentro de las primeras 48 horas, o sea, los primeros 2 días, desde que te detuvieron hasta que se cumple, ¿sí? Tenés derecho a comunicarte con alguien de afuera, ¿sí? Por ejemplo, con un familiar, con un abogado, para que te dé una mano, ¿sí? Para que te defienda, ¿sí? Pero bueno, ahora continuamos, ¿sí? El artículo 23 habla del sistema carcelario, ¿sí? O sea, de las cárceles, en particular en Río Negro, ¿sí? Y dice algunas cosas interesantes. Yo quisiera que ustedes lo lean, ¿sí? Yo no voy a ir leyendo mucho de lo que está acá, porque en realidad quisiera que lo hagan ustedes, ¿sí? Pero además a mí me interesa focalizar en las partes que me parecen importantes, ¿sí?
Así que también estaría bueno que ustedes cuando lo lean subrayen lo que yo les dije que es importante y lo que ustedes piensan que es importante, y así más o menos vamos sacando buenas conclusiones, ¿sí? El artículo 23 habla sobre el sistema carcelario, entonces, las cárceles en Río Negro, ¿sí? Y dice algo que a mí me parece interesante, ¿sí? Porque uno en general cuando piensa en las cárceles, piensa en lugares así de castigo, de reclusión, de lugares que están terriblemente encerrados y no pueden hacer nada y los tratan mal y qué sé yo. Y en realidad el enfoque que tiene la Constitución de Río Negro es bastante distinto. Dice, las cárceles tienen por objeto la seguridad pública y no la mortificación de sus internados, ¿sí? No es como, viste, latigazo, no, nada de eso. No buscan la mortificación de los internados, o sea, de los presos, ¿sí? Dice que son sanas y limpias y constituyen centros de enseñanza, readaptación y trabajo, ¿sí? O sea, la idea es que si te mandaron a la cárcel, ¿sí? O sea, si te condenaron a prisión, que vayas ahí y que ahí aprendas cosas que no sabes, ¿sí? Que te readaptes, o sea, en el sentido de que puedas cambiar la conducta para el momento en que te salgas de la cárcel, ¿sí? Y por último, son lugares de trabajo, o sea que la idea es que sea productivo, ¿sí? Que la gente que esté recluida, que pueda trabajar ahí, ¿sí? De hecho, a mí me parece importante porque el trabajo también dignifica, ¿sí? El trabajo le hace bien al ser humano, a las mujeres, a los hombres. Uno en general se realiza con muchas cosas, pero con el trabajo también, ¿sí? Y después más abajo dice, todo rigor innecesario hace responsables a quienes lo autorizan, lo aplican, lo consienten o no lo denuncian, ¿sí? O sea, rigor, cuando hablamos de rigor se refiere a castigar, ¿sí? Tratar mal, todo lo que sea, y dice, todo rigor innecesario será castigado de alguna manera, ¿sí? O sea, si una persona que trabaja en la cárcel, o si alguien que que va a la cárcel por alguna razón, lo que sea, trata mal a algún preso, por ejemplo, pero sin necesidad, no es que ese preso se estaba portando mal ni nada, sino que dijo, genial, está preso, está como más indefenso, tiene menos, no sé si indefenso, pero tiene menos derechos, en el sentido que no tiene el derecho a la libertad como tenemos todo el resto, lo voy a tratar mal. No, ¿sí? Dice que todo eso está mal, y está mal hacerlo, está mal autorizar a alguien que lo haga, está mal aceptarlo y está mal no denunciarlo. O sea, yo veo que alguien está tratando mal a un preso, lo tengo que decir, ¿sí? Lo tengo que denunciar. Bien, después el artículo 24 habla de un tema completamente distinto, la verdad, completamente distinto, porque habla de el derecho a manifestarse políticamente, ¿sí? O sea, a ejercer la política, ¿sí? ¿Cómo es? Y entonces dice que todas las personas, fíjense, es interesante, ¿sí? Porque de alguna manera el derecho a postularse, ¿sí? El derecho ¿cómo es? A ejercer política, ¿sí? A estar a favor o en contra de alguna idea política, de algún partido político y demás, dice que toda persona en condiciones de votar. Después un par de clases más adelante vamos a ver quiénes pueden votar en Río Negro, ¿sí? Pero en principio acá dice que todas aquellas personas que puedan votar, ¿sí? Tienen derecho a asociarse a los partidos políticos. O sea, ¿cómo hago yo para empezar una carrera política? ¿Cómo hago yo para llegar a ser gobernador o intendente o lo que sea, ¿sí? Presidente, legislador, ¿sí? Yo quisiera ser legislador, o si yo quisiera ser concejal, lo que sea. Bueno, en Río Negro la forma que tenemos es asociándonos a un partido político, ¿sí? Después yo veré si me gusta uno u otro partido político. Hay un montón de partidos políticos en nuestra provincia, ¿sí? Tenemos, así como de base, tenemos la Unión Cívica Radical, que se llama UCR, tenemos el Partido Justicialista, tenemos el Partido Socialista de los Trabajadores, tenemos un montón, ¿sí? Tenemos un montón. Bien,
supongamos yo estoy más a favor de uno o de otro, ¿sí? Me puedo asociar a ese partido y de ahí empezar una carrera política, ¿sí? Dice que los partidos políticos son las únicas organizaciones que pueden nominar candidaturas para cargos que se proveen mediante la elección popular. ¿Qué significa esto? Que yo solo, así como de indio malo, ¿sí? Sin asociarme a un partido político, sin afiliarme a nada, no me puedo postular a gobernador, por ejemplo, o no me puedo postular a legislador de Río Negro. No, ¿por qué razón? Bueno, porque tengo que estar asociado a un partido político, ¿sí? Y el que presenta todo es el partido político, ¿sí? No yo solo, ¿sí? Bien, y dice que el Estado, un poco más abajo, dice que el Estado, ¿sí? Le presta apoyo económico para la formación y capacitación de sus afiliados, teniendo en cuenta el caudal electoral, etc. O sea que el Estado le da plata, ¿sí? A los partidos políticos para que puedan ejercer sus acciones, ¿sí? ¿Por qué razón le da plata? Bueno, porque gracias a ese dinero que le da el Estado, de alguna manera después pueden candidatearse, ¿sí? Y de ahí sale el gobernador, los legisladores, etc. Bien, el 25 habla de un tema, léanlo un poco más en profundidad, yo no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero el 26 es importantísimo, ¿sí? El artículo 26, perdón, yo no estoy moviendo de acá, yo estaba leyendo de mis hojas, perdón, la verdad que me colgué. Bueno, recién vimos el 24, o sea, el 23, el 24 y después el 25 que lo saltamos, ¿sí? El 26 dice, habla del derecho a la información y el derecho a la expresión. Son dos cosas distintas, ¿sí? Pero tiene que ver con los datos. Información es cuando uno se informa respecto de algo, ¿sí? Absorbo datos, yo necesito información. El derecho de expresión es todo lo contrario, es cuando yo exteriorizo datos, ¿sí? Cuando quiero hablar, quiero comunicar cosas, ¿sí? Entonces, información, expresión, ¿sí? Es como entrada y salida, de alguna manera. Y bueno, el 26 dice, es inviolable el derecho que toda persona tiene de expresar libremente sus ideas y opiniones y difundirlas por cualquier medio y sin censura de ninguna clase. ¿Qué significa? La palabra censura, la verdad a mí me gustaría que ustedes la busquen en el diccionario y la pongan en el glosario, ese bendito glosario que yo me imagino que debe estar lleno de palabras hermosas, ¿sí? Cuanto más palabras en el glosario, mejor. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes se acostumbren a... Esto es como aprender un idioma nuevo, ¿sí? Hay un montón de palabras raras. Entonces cuando vos estás aprendiendo un idioma nuevo necesitas vocabulario, ¿sí? Necesitas aprender el significado de esas palabras. La mejor manera es agarrar el diccionario, buscarlo, entender esa palabra y después anotarlo, ¿sí? Eso es lo que quiero que hagan. Entonces, dice que el derecho que toda persona tiene de expresar libremente sus ideas es inviolable, ¿sí? O sea, si yo de repente estoy a favor, no sé, de los auriculares, ¿sí? A mí me gusta que los auriculares sean de color gris o lo que sea, ¿sí? ¿Puedo ir al medio del centro cívico de Bariloche y dar un discurso a favor de los auriculares de color gris? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el derecho a la libre expresión, ¿sí?, es inviolable, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde tengo este derecho? Bueno, en el término de, ¿cómo es? De los derechos humanos, en general, ¿sí? De los derechos, nosotros decimos, a ver si puedo, ahí está. Nosotros decimos que el derecho de toda persona, de alguna manera, que toda persona tiene, termina en el momento en que de repente estás perjudicando los derechos de otra persona, ¿sí? O sea, yo tengo derecho a expresarme libremente, pero tengo derecho en ese de expresarme libremente, decirle cosas feas a mi vecino, por ejemplo, porque yo me quiero expresar libremente. Claro, pero mi vecino, ¿sí?, es una persona y al igual que yo tiene un montón de derechos humanos, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a que nadie lo trate mal, ¿sí? Entonces, mi derecho de la libre expresión
termina en el momento en que yo puedo estar molestando, ¿sí?, a mi vecino, ¿sí? Entonces, si yo tengo ganas de hablar de la hermosura que son los auriculares de color gris, y eso no afecta a nadie, no le hace mal a nadie, adelante, ¿sí? Vos puedo hacer uso de la libre expresión todo lo que quiera, ¿sí? En todo caso, si a alguien no le gusta, no lo lee y listo. Ahora, no tengo derecho a ir a decirle cosas feas a mi vecino solamente por tener libre expresión. No, porque en cierto sentido lo molesto a él, ¿sí? Entonces, mis derechos terminan donde arrancan los derechos de los otros, ¿sí? Y es importante balancear las dos cosas, ¿sí? Yo no puedo priorizarme solamente a mí, ¿sí?, porque ahí le hago mal a mi vecino. Pero tampoco puedo priorizar mucho al vecino porque ahí me hago muy mal a mí, ¿sí? El balance es importante, ¿sí? El equilibrio, eso es importante. Bueno, bien, eso más que nada, lo del equilibrio y demás, ¿sí?, lo habla acá, ¿sí? Lo habla acá donde dice aquella persona que abusare, ¿sí?, que se exceda en ese derecho de la libre expresión, será responsable de los delitos comunes que haga, ¿sí? O sea, el vecino me hará un juicio, me denunciará o lo que él quiera, ¿sí? Y yo voy a tener que responder por esas cosas feas que le dije, ¿sí? Yo voy a alegar el derecho a la libre expresión y él va a alegar sus derechos a ser tratado dignamente, ¿sí? Y bueno, ahí seguramente pierda yo, ¿sí? Bien, de este artículo 26 me interesa que prestemos atención a lo que dice en el último párrafo, pero en especial en la última parte, ¿sí?, del último párrafo, de esta última oración que hay, porque dice, la ley, ¿sí?, no podrá dictarse ninguna ley, o sea, la legislatura no podrá dictar ninguna ley ni disposición que exija en el director o editor otras condiciones que el pleno goce de su capacidad civil, ni que establezca impuestos a los ejemplares de los diarios, periódicos, libros, folletos o revistas. ¿Qué quiere decir? El artículo 26 habla sobre la libre expresión, ¿verdad? Entonces, y a su vez el derecho a la información que tenemos todos los seres humanos. Entonces, si quieren garantizar eso, de alguna manera no le pueden poner un impuesto especial a un diario, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Y porque puede ser que, no sé, imagínense que yo soy el gobernador de la provincia de Río Negro, no me gusta lo que está diciendo un diario, ¿sí? Hay un diario que está en contra mía, entonces le pongo un impuesto muy alto y ese diario quiebra, ¿sí? No puede continuar y entonces tiene que cerrar, ¿sí? Entonces ahí la ley dice, no, eso no está permitido. O sea, se le pueden cobrar los impuestos normales que se le ponen a todas las empresas, sin discriminar una de otra. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que bueno, eso es importante, ¿sí? A ningún libro, a ninguna revista, folleto, lo que sea, ¿sí? Bien, pasamos entonces al artículo 27, ¿sí? El 27 dice algo interesante, ¿sí? Fíjense lo que puede llegar a pasar. Dice, ante informaciones agravantes o inexactas vertidas a través de cualquier medio de difusión, ¿sí? Cualquier medio de difusión, así como internet, puede ser algún programa de televisión, puede ser un programa de radio, lo que sea, ¿sí? Imagínense que dicen algo agraviante, algo malo, ¿sí? O algo falso, ¿sí? Sobre una persona o lo que sea, ¿sí? La persona o la entidad afectada tiene derecho a rectificación o respuesta gratuita, ¿sí? Conforme lo reglamenta la ley, la que asegura sumariedad e inmediatez en el trámite. ¿Qué significa esto? Imagínense que hay un medio de comunicación, ¿sí? Una radio, ¿sí? Que dedica una hora entera, ¿sí? Hablando mal de mí y diciendo cosas falsas, ¿sí? De mí, diciendo cosas falsas que no tienen nada que ver. Bueno, lo que yo tengo, si ellos hacen eso, yo tengo derecho a la rectificación, ¿sí?
O sea, tengo derecho a exigirles que digan todo lo contrario, ¿sí? O a exigirles mi derecho a la réplica, ¿sí? Este artículo habla del derecho a réplica, ¿sí? Quiere decir que yo tengo derecho a usar en su medio de comunicación tanto tiempo como el que ellos usaron, hablando mal de mí, cosas inexactas, cosas falsas, ¿sí? Y de hecho ese derecho lo tengo de forma inmediata, ¿sí? O sea, tiene que ser rápido, con sumariedad e inmediatez, o sea, tiene que ser rápido, no puede decir, no, mira, es un trámite que tarda un año, no, ¿sí? Eso está bueno, ¿sí? Bien, después, vamos al artículo 28, que yo pienso que solo como es con el título ya uno lo entiende. Libertad de culto, ¿sí? Dice, todos los habitantes de la provincia tienen libertad de procesar pública o privadamente su religión, ¿sí? O sea, pública en el sentido de que no tiene ningún problema de hacerlo público, ¿sí? Que todo el mundo sepa cuál es mi religión, ¿sí? O incluso privada, o sea, si yo de repente quiero profesar mi religión, pero que solo lo sepa yo, ¿sí? O de última como es que lo sepamos solo algunos nomás y preferimos estar como entre nosotros, ¿sí? Está perfecto, ¿sí? Dice, la provincia no dicta ley que restrinja o proteja culto alguno, aun cuando reconoce la tradición cultural de la fe católica apostólica romana, ¿sí? Dice, nadie está obligado a declarar la religión que profesa, ¿sí? O sea, yo no le puedo obligar a una persona que esté caminando por la calle que me diga, aunque yo sea un policía, ¿sí? Que me diga cuál es su religión. No, ¿sí? Si yo soy abogado, tampoco. Si soy juez, tampoco, ¿sí? Nadie está obligado a decir cuál es su religión bajo ningún término, ¿sí? Si quieren lo dicen y si no quieren no lo dicen, está perfecto, ¿sí? Y lo último que vamos a estar viendo, ¿sí? El artículo 29 habla sobre el 29 y el 30, vamos a ver los dos. Propiedad e iniciativa privada, ¿sí? La propiedad privada, la iniciativa privada. ¿Qué significa esto? El Estado garantiza la propiedad de la iniciativa privada y toda actividad económica lícita las armoniza con los derechos individuales sociales de la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que cada uno tiene derecho a tener cosas que son de su propiedad, ¿sí? Por ejemplo, de nuevo, auricular, ¿sí? Que me cuesta el nombre, ¿sí? Es mío, ¿sí? Y el Estado me permite tener cosas que sean solo mías, ¿sí? Y la iniciativa privada se refiere, por ejemplo, si yo quiero hacer un negocio, ¿sí? Quiero montar una empresa, tengo el derecho a hacerlo, ¿sí? Tengo el derecho a hacerlo. ¿Esto por qué lo remarco? Porque es cierto que hubo, en cierto momento, en la historia del mundo, determinados momentos en que había personas que no podían tener cosas suyas, ¿sí? Por ejemplo, en la esclavitud, ¿sí? Los esclavos en general no podían tener cosas de su propiedad, ¿sí? Todo le correspondía al amo, ¿sí? Y el amo le dejaba usar alguna que otra cosa, ¿sí? Pero los esclavos no tenían propiedad, por ejemplo, ¿sí? Y lo mismo con la iniciativa. Los esclavos, sí, ponele en la época del faraón, ¿sí? En Egipto y demás, había gente que no podía montar un negocio por su cuenta, por ser esclavo, ¿sí? Hoy en día no es así. En Río Negro no es así según lo que estamos leyendo. Bien, y ahora sí lo último, la defensa del consumidor, ¿sí? Esto es importante. Acá dice que el Estado nos protege contra cualquier acto de deslealtad comercial, ¿sí? Vela por la salubridad y calidad de los productos que se expenden, ¿sí? Que se venden, ¿sí? El Estado, entonces, ¿sí? Nos protege ante la deslealtad. ¿Qué quiere decir? Que si hay un comerciante, ¿sí? Que me quiere estafar, ¿sí? El Estado me protege. De hecho, en Río Negro hay un par de oficinas en la misma municipalidad de Bariloche, está el Omiduc, ¿sí? Es una oficina que defiende al consumidor, ¿sí? ¿Y cómo es? Y además dice, vela por la salubridad, o sea,
porque el negocio esté limpio, ¿sí? Si el negocio no cumple con las leyes de seguridad y las leyes de higiene, ¿sí?, de nuestra ciudad o de nuestra provincia, el negocio no puede existir, ¿sí? Y después dice que también vela por la calidad de los productos que se expenden, ¿sí?, que sean buenos, que no... Todo eso lo hace el Estado, ¿sí? El Estado nos protege en ese sentido. Bien, les voy a mostrar un poquito de qué se trata la actividad, ¿sí? Yo dije que el video iba a ser cortito porque quería más o menos poner la actividad. La dinámica ya la van a entender porque es la misma dinámica que usamos con el acuerdo escolar de convivencia del reglamento, ¿sí? O sea, nosotros hicimos un par de preguntas en un cuestionario, es igual, ¿sí? A ustedes les va a estar llegando, este es el mensaje que estaba preparando, se me cerró, ahí está, qué miedo. Este es el mensaje que estaba preparando, cuando lo termine de armar, se los muestro. Cuestión que van a tener el video, ¿sí?, que cuando lo termine de grabar lo subo, y van a tener este link que a ustedes les va a aparecer en celeste, ¿sí? Cuando ustedes lo copian, o sea, le hacen clic a ese link, ¿sí?, se va a abrir el formulario, se va a abrir un formulario que es un cuestionario, ¿sí? Entonces acá ustedes lo primero que tienen que poner es su mail de Gmail, en este caso, ¿sí? Yo voy a poner el mío, ¿sí? Uy, ahí está. Yo pongo el mío, ¿sí? Ustedes tienen que responder a estas 10 preguntas, ¿sí? Cada pregunta vale un punto, ¿sí? Y sepan que la manera correcta de responder, o sea, siempre hay una sola que es correcta, ¿sí? De las 4 alternativas, solo una es correcta. Cuando ustedes terminan, ¿sí?, ponen enviar y ahí nomás, en un ratito nomás, les dice la nota, o sea, en un ratito, instantáneamente les dice la nota, ¿sí? Así que por eso está bueno, ¿sí?, porque se dan cuenta enseguida si les fue bien o les fue mal, ¿sí? Y es más, les va a decir que estuvo mal y que estuvo bien. Así que aprovechen, ¿sí?, para ir entendiendo, y cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Les mando un saludo enorme, nos estamos viendo, cualquier cosa me escriben. Chau, chau, suerte.